¿Qué respuesta obtuvo usted? En primer lugar, del presidente Puigdemont, luego le preguntaría del presidente Rajoy. Por parte del presidente Puigdemont, siempre encontré una disposición al diálogo, además de que era lo que se me solicitaba, que encauzara una vía de comunicación conducente al diálogo, y encontré absoluta receptividad a los planteamientos que yo iba haciendo, lo cual pude constatar con la declaración a la que él procedió como presidente de la Generalitat el día 10 de octubre en el pleno que se sustanció en el Parlamento de Cataluña, como también posteriormente mantuve con el presidente Puigdemont una comunicación escrita durante los días 20, 21, 22, 23 de octubre, en la que yo le hice mis observaciones, mis sugerencias en relación a lo que era la declaración unilateral de independencia, que yo entendía que no había tenido un valor normativo en la declaración que se efectuó el día 10 de octubre. De esto comuniqué también al presidente del Gobierno español, de lo que estaba sucediendo el 10 de octubre, como también lo que podía ser que sucediera el 25 de octubre en el Pleno del Parlamento de Cataluña. Me encontré en el presidente Puigdemont una actitud absolutamente receptiva, que es constatable también con lo que fue el acuerdo que se adoptó en la noche madrugada del 25 de octubre al 26 de octubre. Las conversaciones que mantuve con él el día 26 de octubre por la mañana, en principio una conversación que mantuve con él a las 10:05 de esa mañana, casi una hora antes de la hora que él había fijado para comparecer ante los medios de comunicación, y que luego se pospuso hasta que a las 14 horas de ese día 26 de octubre él me comunicó lamentando que las personas que estaban en la Plaza Sant Jaume concentradas manifestándose se le estaban rebelando, que entendía que también tenía una presión en su propio grupo parlamentario de Junts pel Sí, y que no podía proceder a lo que había sido el acuerdo que se había adoptado en esa noche madrugada de disolver el Parlamento y de convocar las elecciones autonómicas, que era lo que yo le sugería, para intentar evitar también la aplicación del artículo 155. O sea, el debate principalmente que le trasladaba y usted le daba su opinión era sobre si convocar o no las elecciones y la cuestión de la aplicación del 155, ¿no? Sí, así es. ¿Lo he entendido bien? En todo momento fue el intento de búsqueda de una vía de diálogo, que condujera a una relación estable entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español, algo que el propio presidente del Gobierno español, en la comunicación que mantuvimos el 21 de septiembre antes referida, me reconoció que no existía, y a partir de ahí lo que fuera una aclaración del acto del Pleno del Parlamento el día 10 de octubre, con si hubo o no hubo declaración unilateral de independencia. Fui conocedor de la carta de respuesta del presidente Puigdemont al requerimiento del Gobierno español en la persona del presidente del Gobierno español. ¿Y allí cumplimentó el requerimiento cuando usted fue conocedor de esta carta? Por la lectura que yo hice de la carta, sí, y sobre todo en la última frase de ese escrito, además de que hiciera un recordatorio de lo que habían sido los resultados del día 1 de octubre, en la última frase de ese escrito del presidente Puigdemont al presidente del Gobierno español, él manifestaba que no había habido una declaración unilateral de independencia. Bien, para que fructificara este diálogo, usted propuso o situó como condición imprescindible ante el presidente del Gobierno español la aceptación de un referéndum sobre la autodeterminación en Cataluña. En ningún caso. O sea que el diálogo que usted intermediaba era sobre la cuestión, como ha dicho antes, de las elecciones, la aplicación del 155. Sí, téngase en cuenta que en aquellas fechas, en el mes de octubre, se hablaba, incluso se comunicaba, se hicieron planteamientos públicos de suspensión de la autonomía catalana. Hubo un compromiso también entre el presidente del Gobierno español y el secretario general del Partido Socialista Obrero Español
de la aplicación del artículo 155, que luego tendría sus matices hasta llegar al momento culminante en el Pleno del Senado el día 27 de octubre, con muchos matices. Hubo también en aquellas fechas interpretación del riesgo incluso de la aplicación del artículo 116 de la Constitución, no solamente del 155, sino también del 116, y todo aquello provocaba en quienes hablábamos la conveniencia de que centráramos la cuestión en lo que realmente de efectivo normativo habían tenido los plenos del Parlamento que se habían celebrado, y en relación a la Declaración Unilateral de Independencia y en relación a lo que era la disposición por parte del presidente de la Generalitat a disolver el Parlamento y convocar elecciones, cuestión esta que, además de lo que fue el acuerdo de la noche madrugada del 25 al 26, él en la mañana del día 26 me reiteró. En aquella mañana, además, ante esta situación, volví a mantener una conversación con el hoy exconsejero de Empresa, Santi Vila, quien también me manifestaba esa misma mañana que de una conversación con el exministro Rafael Català, le solicitaba que yo fuera quien intercediera ante el presidente del gobierno español. O sea, estando dispuesto, como nos relata el presidente Puigdemont, a convocar elecciones para evitar la aplicación del 155, cuando esto usted lo trasladó al presidente Mariano Rajoy, ¿cuál fue la respuesta? Bueno, la respuesta en todo momento por parte del presidente del gobierno español desde el día 19 de julio, que yo mantuve un encuentro con él, fue una actitud de escucha, de atención, de respuesta a las cuestiones que yo le planteaba, cuando la respuesta no fuera la satisfactoria que yo deseara los días 25 de octubre a 27 de octubre. Sí, una actitud también renuente a cualquier paso que pudiera interpretarse que de ese diálogo pudiera derivarse una negociación que traspasara los límites de la Constitución española, pero en ningún caso estuvimos hablando del derecho a autodeterminación, como antes se me ha preguntado. Siempre era una disposición por mi parte para facilitar lo que pudiera ser un espacio de distensión y que, bueno, provocara también la posibilidad de ámbito de encuentro entre el gobierno español y el gobierno de la Generalitat. Por parte del presidente del gobierno español, a lo que fue la disposición a convocar las elecciones por parte del presidente del gobierno de la Generalitat, estando en puertas de la aplicación del artículo 155 por parte del Senado, bueno, yo tuve mi intuición de cuál sería la disposición del presidente del gobierno español, que no era muy dado a la aplicación del artículo 155 realmente. No estaba dado a la aplicación del 155, según dice, pero en cualquier caso tampoco le contestó con toda la precisión. Es decir, se puede entender que fuera reunente a la aplicación del derecho a la autodeterminación en Cataluña, pero respecto a la convocatoria de las elecciones, lo que sí usted ha manifestado claramente que está dispuesto a hacer el presidente Puigdemont, ahí no hubo una respuesta precisa. Simplemente usted mantiene que tuvo una intuición de que podría ser, pero no obtuvo del presidente Rajoy una respuesta precisa y concisa al respecto. Así es, y esto es lo que transmití en el último instante al presidente Puigdemont, que me requería alguna garantía. Yo le dije que yo no podía ofrecer garantías. En todo caso, sí una intuición a la que me he referido por lo que era también el contexto que se estaba dando del desarrollo futuro del Pleno del Senado, con una enmienda presentada por el Partido Socialista Obrero Español, una última propuesta de enmienda que yo también dirigí al presidente Rajoy, al presidente Puigdemont, a la coordinadora general del PDeCAT, al presidente del Partido Nacionalista Vasco y al secretario general del Partido Socialista Obrero Español en ese día, 27 de octubre, además de otra propuesta de voto particular que ofrecí también a un senador autonómico de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pero la intuición se basaba en la posibilidad de que, disuelto el Parlamento de Cataluña y convocadas las elecciones por el presidente Puigdemont,
aun cuando se aprobara la aplicación del 155, la disposición entre las formaciones políticas mayoritarias en aquel momento en la representación del Estado, entre el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, hiciera que no se aplicara definitivamente el 155, pero no hubo una respuesta taxativa por parte del presidente del Gobierno español. Para finalizar, ¿usted hubiera mediado si no hubiera tenido la intuición o la convicción de que había una voluntad real de diálogo por parte del presidente Puigdemont, que es quien le pidió en primera instancia, como ha explicado, esta mediación? No, dado que se me solicitó el 19 de junio por el presidente Puigdemont y además en todo momento desde el reconocimiento de un bloqueo total y su disposición a lo que era el diálogo, yo no hubiera aceptado una mediación sobre cuestiones que no me competen y sobre cuestiones que en todo caso provocaran más tensión entre el Gobierno de la Generalitat y el Gobierno español.